Estábamos supeditados a lo que hiciera Pablo Escobar, a cómo amanecía, si quería destruir a la ciudad lo podría hacer. Uno gozar por la muerte de un tipo, pero hubo abrazos y felicitaciones y de todo allí en la gobernación. Como que se juntan dos monstruos, Pablo Escobar, Fernando Botero. 3, va. Ya. Como que fue mancado y un pie. ¿Cómo le fue? No, una experiencia muy bonita, pero... Esta pintura que estamos viendo es un óleo sobre tela y es un óleo sobre tela con un formato vertical. El lienzo es costosísimo, puede costar $1000 el metro. Cuida en la calidad del lienzo, la calidad de los colores, los pinceles. El formato vertical alude y es necesario, dada la circunstancia de un personaje central que está de pie y cayendo en la escena. Es una pintura que no pasa desapercibida al ojo del espectador, no solo por la presencia de uno de los personajes más cuestionados de la historia reciente, sino también por la historia de la ciudad misma. La conformación del Valle de Aburrá no tiene, digamos, unas minas de piedra importantes, lo que ha hecho que sean sus arcillas, digamos, el material principal de desarrollo de la arquitectura de la ciudad. Eso le permite a Fernando Botero hacer un paisaje. Es muy interesante porque a él siempre le ha interesado el paisaje antioqueño. Lo que pasa con esa fotografía o con esa escenografía es que es mixta, ¿cierto? Entonces sí. Es fotografía montaña, sí. Arquitecturas. Lo más importante es tener el insumo de los techos, de la ciudad, de las montañas, a ver cómo logramos nosotros esa composición, ¿cierto? Creo que en el cuadro se hace una representación más de imaginería, donde estos techos evocan esa característica de la ciudad primigenia, de la ciudad que tenía, digamos, en sus casas siempre esta característica que definía una quinta fachada hacia el cielo y que en este momento de la obra se constituye prácticamente en un soporte sobre el cual la imagen de Escobar pues flota prácticamente como un San Sebastián abatido pues por las balas. Después pasamos a tocarle, que se vea pues, del tono que se ve en las tejas normalmente. Estamos cuadrando la escenografía del tejado. Esta punta. Pablo Escobar, que es tan grande como los techos de las mismas casas, y a él lo que le interesa realmente es llenar el espacio del volumen de este personaje. Entonces no se trata de hacer, digamos, una monumentalización simbólica del personaje en sí mismo, sino más bien poner al personaje dentro del contexto de la naturaleza y de la ciudad. Está flotando en el aire y es un mito. No es un personaje, no es una persona, no es un ser humano. Hacerlo gigante, hacerlo pues como domina la ciudad, domina el futuro, domina todo. Hoy vamos a maquillar a un personaje de una de las obras de Botero y él va a ser Pablo Escobar en esta oportunidad. Y ese ha sido el imaginario de la gente. Es decir, en el imaginario Pablo es así de grande, sobre los techos de las casas. A mí eso sí me cae mal, esa cosa como tan, no sé, destacar tanto a Pablo Escobar. Si fue una cosa que nos trajo vergüenza y dolor, ¿por qué darle como tanto? Pero todo el mundo se lo da. Estábamos supeditados a lo que hiciera Pablo Escobar, a cómo amanecía, si quería destruir a la ciudad lo podría hacer, si quería amenazarnos a todos los ciudadanos lo podía hacer. Estábamos absolutamente indefensos. Y todos los días veíamos en Bello, Itagüí y en Medellín 1 o 2 policías muertos a bala. Aquí en Medellín sabíamos de Pablo Escobar
y de sus andanzas lo que el país no conocía. Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. El miedo de ellos a eso causó el narcoterrorismo, que fue vivido muy duro aquí, en particular en Medellín y en Bogotá. Tenemos un problema muy grave en Colombia con Pablo Escobar, y es que todos sabemos cómo luce Pablo Escobar. No podemos poner a cualquier Pablo. Y empezamos a buscar y fue muy difícil. Se encontraron con este señor y miren eso. Es una oportunidad muy bonita que nos apareció y acá estamos. Muy bacano. O sea, esas son las cosas que pasan como tienen que pasar. En el momento en el cual va a empezar a caer, en el momento en el cual se está empezando a doblar y lo deja ahí quieto, lo deja ahí completamente detenido, me parece que eso le da a la pintura un carácter, digamos así, como de intemporalidad. Es un tema que integra dos momentos distintos de la producción de Botero: el paisaje, la belleza de la naturaleza, Antioquia como protagonista central de su obra, y este personaje que está sobre esos techos y sobre ese paisaje yaciendo, cayendo violentamente. Así ya no es Medellín, así eran los pueblos de Antioquia, así era Medellín, digamos, en los años 50. La Medellín que él siempre ha pintado es la imagen que él conserva de sus recuerdos. No le interesa mucho pintar una Medellín actual en la cual él no ha vivido, no ha pasado mucho tiempo en esa ciudad, pero además porque él mira con nostalgia la belleza de la ciudad donde él creció y nació. Y por lo tanto, Pablo Escobar no podría estar entonces en un paisaje moderno porque no fue precisamente él el que él conoció o el que él vivió. Por eso, también dentro de su composición siempre hay como una forma de integrar estos pisos bajos con las montañas altas. Le ponemos el techo como si fuera un tejado real. Fingimos las tejas y tal, pues por escenografía, la magia de la televisión. Y ya lo vamos a parar aquí. Pero eso se aguanta, ahí lo pusieron. No, no. Este es aquí. Pie va a ser más o menos. Si lo medimos por tercios, el pie está aquí, ahí donde dijiste vos. Representar las imágenes de Botero no es pues como tan fácil, es algo que es interpretar la luz, interpretar el color, matar las sombras, crear sombras, de donde uno pues considera que por dirección de luces no hay sombras, pero pues entonces el maestro desde su punto de vista las veía y las pintaba, nosotros lo teníamos que, el reto era hacerlas y borrarlas donde no las habían, pero listo, se concluye haciendo un buen trabajo. Hay algo que yo recuerdo con especial memoria, y es al alcalde de Medellín, Juan Gómez, frente a un hecho de estos. Eso fue muy doloroso. Yo estuve ahí en la corrida presidiéndola como alcalde. Cuando salimos, estalló esa bomba. Y él miraba el reguero de sangre, muertos, carros vueltos nada, los periodistas al lado de él preguntándole cosas, y él miraba como si estuviera en otra parte, como si él no entendiera nada, como si no escuchara a nadie que él estaba preguntando. ¿Sí? Desastres, muertos, y eso me tocó devolverme y ver las consecuencias de una bomba. Eso era cruel. Y para mí ese rostro decía más que cualquier respuesta. Yo llegué una noche a contar, creo que 11 bombas con la señora, o 9 o 11 bombas. En ese tiempo vivía en Laureles. Y cuando Pablo Escobar cae y cuando se le declara la guerra a la cultura del narcotráfico, para mí fue una gran victoria de Medellín. Hasta hoy, yo creo que históricamente no hay una historia más terrorífica, más violenta en el mundo de la mafia, en el mundo, como la que protagonizaron los hombres del cartel de Medellín. La mano está como tapando. Piensa que esas balas te están cayendo. ¿Listo? Móntate, Pablo, por favor. Un momento, ya le voy a decir dónde. Así, ¿cierto? Este vamos hacia acá. Bueno, o sea que te vas a mover tal cual estás, pero un paso atrás. ¿Listo? O sea, un paso ese. Y se mató un mito
Entonces era como un corte de tijera a una, ustedes sí me entienden eso, está corriendo la cinta, la película, y de pronto llega y corta así, y eso fue lo que pasó en la vida de Medellín. Cuando a él lo mataron, yo estaba en la gobernación de Antioquia con el comandante de la Policía Nacional, el de Bogotá, el gran jefe, y otros oficiales, y nos llegó la noticia ya, eso fue imagínense, uno gozar por la muerte de un tipo, pero eso hubo abrazos y felicitaciones y de todo allí en la gobernación. Un baño de frescura. Es decir, de lo que más se debe cuidar uno frente a un hecho como la muerte de Escobar es de usar adjetivos, de opinar, incluso aunque no sea la noticia escueta, porque precisamente entra en ese peligro de alegrarse por la muerte de alguien, o porque se acabó el narcotráfico, o porque ya llegó la paz, una cosa que era puramente especulativa. De hecho, el narcotráfico no se acabó, de hecho la paz no llegó, y Pablo se murió. Por lo menos ya comienza Medellín a tener una realidad diferente, una frescura, esto se va a acabar, en fin, pero no se acabó. Desafortunadamente esa lucha todavía continúa, esa lucha no puede terminar. Por eso es importante que alguien nos recuerde que esa figura existió, que esa figura está presente y está latente en nuestras vidas. Eso es lo que hace un cuadro como La muerte de Pablo Escobar, de Fernando Botero. Tirar cabeza para acá. Cerrando todo. A la mano. Ahí está bien. Listo. Vamos, estamos en posición. Pablo está en posición. Listo, vamos a tomar foto. Vamos. 4. Inclina un poquito más del dedo. Acércalo un poquito, Lili. Otra. Todas las ciudades tienen unos referentes por las que son conocidas y se conoce más desgraciadamente a través de la gente más violenta o que más problemas le puso a la policía. No deberían ser objeto de admiración como lo hacen en la mayoría del público y extranjeros, sobre todo cuando viene a la ciudad de Medellín. A medida que fueron pasando los años, después de haber muerto Pablo, estas personas que eran mis amigos, con los cuales pues aún sigo teniendo contacto, empezaron a pedirme el favor de que querían venir a Colombia, pero que querían conocer un poco de la historia de Pablo Escobar. Hoy en día usted habla de Al Capone y Chicago y dice, sí, claro, Al Capone es de Chicago. ¿Pablo Escobar es de Medellín? Sí, Pablo Escobar es de Medellín. El arte y la construcción de cultura de un pueblo no puede alejarse de su realidad, que es su historia. Nosotros no construimos una sociedad a partir de un imaginario. Entonces, en todo este proyecto fuimos creciendo poco a poco hasta lo que tenemos hoy, que es un recorrido que puede durar entre 1 hora y 1 hora y media en mi casa, y donde les mostramos las pocas historias que tenemos, pero que se las contamos con todo el cariño del mundo. A mí me parece formidable que exista un museo de eso. Para que se lleven una imagen diferente de lo que aconteció en aquella época, antes del 2 de diciembre de 1993, cuando Pablo se suicida en el tejado de la casa donde perdió su vida. Creo que un museo dedicado a la memoria de Pablo Escobar se convierte necesariamente en una exaltación del personaje. Por eso no es de extrañar pues de que la tumba de Pablo Escobar la visiten, de que algunos digan que hace milagros, pero todo eso es válido y ha pasado en la historia, pero en cualquier cantidad de países. No neguemos lo que somos, nosotros somos parte de eso todavía. Esas cosas que nos molestan, la paisada, la trampa, todas esas cosas somos nosotros. No podemos negarlo, nosotros no somos ángeles. Pero lo que yo creo es que eso tiene que tener pues, es decir, hay que como expulgarlo, mutilarle el folclore que lleva de pronto a la apología.
¿Lo que usted hace es apología al crimen? Yo jamás puedo llamar que sea apología al crimen contar mi historia. Yo creo que contar mi historia con lo que vivimos con Pablo, creo que debe ser tan necesario como todos y cada uno de los museos que existen en el mundo. Cada uno de los museos que hay se creó para que la historia no se olvidara. Pero yo creo que hay algo que es más importante que no se olvide, es que no se repita lo que se hizo mal. Yo no hablo de Stalin, de Hitler, de Pablo Escobar, de Fidel Castro, y eso lo borráramos, vuelve y se repite. Estamos tal vez en mora de un museo de la historia de Antioquia, donde un personaje como Pablo Escobar tenga un espacio donde se ubique el contexto en el cual se desenvolvió, vivió, hizo lo que hizo. Considero que son historias que hay que contar y seguir contando y eternamente. Hay mucha gente que dice que están cansados de que se siga hablando del fenómeno, de mostrar lo mismo, de la pornomiseria, del fenómeno del narcotráfico en Medellín, pero yo soy de los que dice, o de los que me alío al planteamiento de que hay que seguir hablando de eso para que esa problemática no se olvide. Eso no se va a olvidar, por más que tumben edificios o lugares emblemáticos o que recuerden a este personaje y a sus hombres. Eso siempre va a estar en la memoria. Lo importante es ver cómo se recuerda para ayudar a entender qué pasó ahí y bueno, por qué pasó. Quedarnos callados, echarle tierra, olvidar, esa no es una opción porque no es justo, con las víctimas no es justo, con la sociedad no es justo y no podemos permitir que esas cosas se repitan. Entonces nosotros más bien hemos establecido que estas obras son espacios de memoria, puntos de conversación importantísimos para nosotros superar esa visión de los medios de comunicación, del patrón del mal, para pasar a mirar a ese Escobar como un punto neurálgico de la historia de nuestro país y de nuestra ciudad. Y el perdón es el principio de poder encontrar puntos de encuentro, que es lo que nos hace falta. No vamos a quemar libros, no vamos a quemar cuadros, no vamos a condenar a nadie. Lo que tenemos que hacer es promover la cultura en la que creemos, que es la que nos alimenta la verdad. Revisemos material. Está hermosa, weón. Está muy atrás la camisa. Eso, ahí está bien porque esta camisa tiene el tiro y aquí se ve el tiro. La color fotografía. Esta me parece linda también. Que el arte tiene la potestad por encima de la historia y del periodismo de acercarnos mucho más a la verdad. El arte no hace revoluciones, se ha dicho muchísimas veces. El arte posiblemente no cambia el mundo, no es esa realmente su función directa, pero sí puede cambiar la sensibilidad con la cual nos enfrentamos a los problemas y en ese sentido seguramente es en el que hay que buscar la influencia de Botero. Ya en este momento, digamos como que la realidad del país, a él cada vez lo está llamando más, y él casi que con esta serie empieza a romper como esa promesa que él tenía o ese leitmotiv que él tenía de que él no se quería preocupar por el mundo ni por la historia, que su problema era plástico. Entonces aquí ya lo vemos, que ya definitivamente se mete con este tema. Me parece que él está hablando de un asunto que es, digamos, está haciendo caer en la cuenta de que aquí estamos frente a situaciones que forman parte de nuestra historia, que están presentes en nuestra historia, que se han repetido a lo largo de nuestra historia. Como un documento histórico de las horripilancias que suceden en este país, ¿no? Y que han sucedido. Como que se juntan dos monstruos, como podría decir uno, en el sentido de que son dos nombres por los que Colombia se conoce afuera, ¿cierto? Pablo Escobar, Fernando Botero.
La primera condición para lograr algo es tener la conciencia de un trabajo conjunto. Es un clúster de conocimientos, un clúster de experiencias, una sumatoria de experticias. Feliz, satisfecho, muy contento, de verdad. Demasiado trabajo que se está viendo reflejado en las horas finales. Foto con Pablo. No, muy bueno, una experiencia muy bonita, pero uy, queda uno como un poquito mancado, pero qué experiencia tan bonita, la verdad.